Desde tiempos remotos, la humanidad ha conservado relatos que hablan de una era diferente. Un tiempo en el que el mundo parecía más cercano al misterio que a la certeza. Las antiguas tradiciones no solo buscaban explicar el origen de las civilizaciones, sino también advertir sobre los peligros del poder, del conocimiento y del orgullo. Entre esos relatos, uno de los más inquietantes es el que habla de los gigantes que habitaron la tierra en los días antiguos. Según las tradiciones antiguas, hubo una época en que la humanidad comenzaba a multiplicarse y las comunidades humanas apenas estaban formando sus primeras estructuras sociales. Era un tiempo sin grandes imperios, sin fronteras definidas y sin las instituciones que hoy sostienen la vida moderna. En ese contexto, surge la narración de un evento extraordinario: la intervención de seres celestiales en la historia humana. El relato cuenta que existían seres conocidos como vigilantes, descritos como mensajeros del cielo, cuya tarea era observar el desarrollo de la humanidad. En la narración, estos seres contemplan el mundo desde lo alto y observan cómo los hombres y las mujeres comienzan a poblar la tierra. Pero el texto sugiere que su mirada no permaneció distante. Algo en la vida humana despertó su interés. Y con el tiempo ese interés se transformó en deseo de participar en el mundo terrenal. La historia afirma que algunos de estos vigilantes descendieron a la tierra y tomaron para sí esposas entre las hijas de los hombres. Este acto es presentado como una ruptura del orden natural, una transgresión que alteró la relación entre el cielo y la tierra. A partir de esa unión, nacieron seres distintos a los humanos comunes. Estos descendientes fueron llamados gigantes. La narración describe a los gigantes no solo como seres de gran tamaño, sino como figuras que alteraron profundamente el equilibrio del mundo. Se dice que crecieron con rapidez, que poseían una fuerza extraordinaria y que su presencia cambió la dinámica de las comunidades humanas. Algunos relatos los muestran como dominadores de territorios, otros como destructores y otros como símbolos del poder sin control. Con el paso del tiempo, el texto señala que estos gigantes comenzaron a consumir más de lo que la tierra podía ofrecer. Primero tomaron los frutos del campo, luego los animales, y finalmente se volvieron contra los propios hombres. Este elemento del relato ha sido interpretado de muchas maneras. Para algunos representa violencia literal, para otros simboliza sistemas de poder que explotan a los más débiles hasta llevar a la sociedad al colapso. Pero el relato no se detiene en la existencia de los gigantes. También afirma que los vigilantes enseñaron a la humanidad conocimientos que antes no poseía. Entre ellos se mencionan el trabajo de los metales, el uso de armas, la astrología, ciertos saberes secretos y técnicas que permitían al hombre dominar mejor su entorno. Este punto del relato resulta especialmente interesante porque introduce una reflexión profunda. El conocimiento por sí mismo no garantiza sabiduría. Según la narración, la humanidad avanzó en capacidades técnicas, pero al mismo tiempo se incrementaron la violencia, la rivalidad y la corrupción moral. El texto sugiere que el problema no fue el conocimiento en sí,
sino el uso que se hizo de él. El hombre aprendió a transformar el mundo, pero no aprendió al mismo ritmo a gobernar su propio corazón. A medida que la historia avanza, se describe que la tierra se llenó de violencia y desorden. Las relaciones humanas se deterioraron y la injusticia se extendió. En el lenguaje simbólico del relato, se afirma que la propia tierra comenzó a clamar al cielo. Este clamor no debe entenderse necesariamente como un sonido literal, sino como una imagen poderosa que expresa el momento en que el sufrimiento humano alcanza un límite que no puede ser ignorado. La narración continúa explicando que ese clamor fue escuchado y que se pronunció un juicio sobre el mundo antiguo. En muchas tradiciones, este momento representa el punto en el que el desorden moral de una sociedad exige una restauración del equilibrio. El relato presenta la caída de los gigantes como parte de ese proceso. Se dice que comenzaron a luchar entre ellos, que la violencia que habían traído al mundo terminó volviéndose contra ellos mismos, y que su destrucción fue consecuencia directa de su propio descontrol. Este episodio contiene una enseñanza que ha sido interpretada a lo largo de los siglos. El poder sin límite tiende a autodestruirse. Las sociedades que se sostienen únicamente en la fuerza o en la dominación terminan cayendo por su propio peso. El relato utiliza la imagen de los gigantes para representar esa verdad universal. Después de la caída de los gigantes, la historia se conecta con el tema del gran diluvio. En muchas culturas antiguas aparece la idea de una gran inundación que purificó la tierra y permitió un nuevo comienzo para la humanidad. En el contexto de esta narración, el diluvio simboliza el reinicio del mundo, el momento en que el caos anterior es borrado para dar paso a una nueva etapa. Las aguas, en el lenguaje simbólico, representan limpieza, transformación y renovación. El relato sugiere que la humanidad tuvo que comenzar de nuevo, aprender de los errores del pasado y reconstruir su relación con el orden del mundo. Esta idea de reinicio no es solo histórica o mitológica. También tiene un sentido profundamente espiritual, pues refleja la posibilidad de renovación después de la crisis. Sin embargo, la narración introduce un detalle inquietante. Afirma que, aunque los gigantes desaparecieron físicamente, su influencia no desapareció por completo. Se menciona que sus espíritus permanecieron en la tierra, influyendo en el comportamiento humano. Este elemento ha sido interpretado como una metáfora de cómo los errores del pasado dejan huellas duraderas. Las sociedades pueden cambiar, pero las tendencias hacia el orgullo, la violencia o la corrupción pueden persistir si no se enfrentan conscientemente. A lo largo de los siglos, este relato ha sido objeto de múltiples interpretaciones. Algunos lo leen como una historia literal sobre seres antiguos que habitaron la tierra. Otros lo entienden como un mito simbólico que explica el origen del mal en la humanidad. También hay quienes lo interpretan como una reflexión filosófica sobre la relación entre conocimiento, poder y responsabilidad.
Lo interesante es que relatos sobre gigantes aparecen en muchas culturas del mundo. Desde tradiciones del Medio Oriente hasta mitologías europeas y relatos indígenas, la figura del gigante se repite con frecuencia. Esto sugiere que, más allá de su interpretación literal, el gigante representa una idea universal: la existencia de fuerzas que superan la medida humana y que pueden ser tanto constructivas como destructivas. En ese sentido, la historia puede leerse como una advertencia. Nos recuerda que el progreso material no siempre va acompañado de progreso moral. La humanidad ha experimentado muchos momentos en los que ha alcanzado grandes avances técnicos, pero esos avances también han traído nuevos riesgos. El relato antiguo parece decirnos que cada generación enfrenta su propia versión de los gigantes. Hoy, esos gigantes pueden no ser seres colosales caminando sobre la tierra, pero sí pueden manifestarse de otras formas. Pueden ser sistemas de poder desmedido, tecnologías que avanzan más rápido que la ética, o decisiones colectivas que afectan el equilibrio del planeta. El mensaje del relato sigue vigente porque habla de algo que nunca ha dejado de existir: la tensión entre el poder y la sabiduría. La historia también nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad humana. Si el conocimiento puede ser usado para construir o destruir, entonces cada generación debe decidir cómo utilizarlo. El relato sugiere que el problema nunca fue la capacidad humana de aprender, sino la falta de prudencia al aplicar ese conocimiento. En este sentido, los gigantes pueden interpretarse como un espejo de la condición humana. Representan lo que ocurre cuando el poder crece más rápido que la conciencia. Representan también la tentación de dominar sin considerar las consecuencias. Y representan el recordatorio de que todo desequilibrio, tarde o temprano, exige una corrección. Cuando observamos el mundo actual, resulta inevitable notar que estas preguntas siguen vigentes. La humanidad posee hoy conocimientos que los antiguos ni siquiera habrían imaginado. Ha desarrollado tecnologías capaces de transformar el planeta, de modificar la naturaleza e incluso de alterar la vida misma. Sin embargo, el desafío sigue siendo el mismo que aparece en el relato antiguo: aprender a usar ese poder con sabiduría. Tal vez por eso la historia de los gigantes nunca desapareció del todo. No importa si se la considera histórica, simbólica o mitológica.